En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridas madres, hermanas, miembros de institutos de vida secular, almas consagradas a Dios en forma privada, que nos siguen a través del canal Santa Alianza de Religiosas, y también a todos nuestros hermanos del canal Maranata, les ofrecemos hoy una reflexión muy importante porque es urgente, dada la situación terminal en que se encuentra no solo la estructura visible de lo que fuera la Iglesia Católica, estructura visible que está tomada en todos sus puestos de jerárquicos, exactamente desde la muerte del Papa Pío XII. También, aquella parte de la iglesia verdadera, que es la que está en el desierto, que se ha refugiado en torno a algunos obispos y algunos sacerdotes que tienen el rito verdadero, tanto obispos como sacerdotes, y que nos proveen todavía de la Santa Misa y de los sacramentos, ¿no? La confesión y lo que necesitemos. También entonces es terminal para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo los coletazos de esta situación general, mundial y eclesiástica. Recordemos que en el video pasado, en esa hermosa, magnífica declaración de Monseñor Viganó acerca del papado descompuesto, nos decía exactamente que toda esta confusión y desorientación ha sido posible porque aquellos que conocen la verdad la temen por las consecuencias que podrían tener una vez revelada. Y, decíamos, señor Viganó, de hecho, hay quienes consideran que es preferible mantener unido un castillo de mentiras y engaños antes que tener que cuestionar un pasado de connivencias, silencios y complicidades. Y dice que en este castillo de mentiras y engaños cooperan no solo laicos que tienen algún interés, sino sacerdotes y prelados que han construido como una especie de jaula en la que se han encerrado a sí mismos y, decimos nosotros, han encerrado a muchas almas buenas que están padeciendo lo que en realidad se llama clericalismo, esa deformación espantosa de lo que es ser verdaderos sacerdotes del Señor, siervos de los hijos de Dios. ¿No es ese el ejemplo que nos dio Jesús de un sacerdote idólatra de sí mismo y tratando de, eh, como la primera imagen que pusimos al empezar este video, eh, desmereciendo el papel de los que no son sacerdotes? No me gusta decir laicos, la verdad que es una palabra fea, pero bueno, los que no somos sacerdotes. ¿Cuánto podemos ayudar a aquellos verdaderos sacerdotes y a aquellos que están todavía en el Novus Ordo y que tienen alguna buena intención? ¿Cuánto podemos ayudarles y no se dejan ayudar? ¿Cuánto podemos ayudarles desde el punto de vista incluso intelectual? Muchísimos. Tenemos estudios serios. Podemos acercarles material, podemos explicarles, y no quieren escuchar muchos, ¿eh? Y entonces dominan a las pobres gentes. ¿Qué cuenta van a tener que dar? Acerca de esto los invito a escuchar atentamente una colaboración que nos hace llegar nuevamente el doctor José Ricardo Pierpaoli. No tiene desperdicio. Por favor, escuchen con atención. Nos falta un video más y haremos un descanso hasta después de las fiestas, ¿eh? Después de este video vendrá uno más y hacemos una pausa. Escuchemos ahora al doctor Pierpaoli. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas tardes,
queridos televidentes de los canales Santa Alianza y Maranata. A pedido una vez más de la Madre María de Luján, habré de aclarar dos conceptos que de alguna manera tienen una relación de continuidad con el concepto de quietismo que traté en mi entrega anterior. Me referiré en esta oportunidad a los conceptos de clericalismo y de laicismo, como conceptos opuestos o como conceptos armónicos, el uno con el otro. Habremos de definir en primer lugar el clericalismo, posteriormente el laicismo, para ver en qué medida se oponen o en qué medida es posible una síntesis armónica entre ambos. Me refiero a la relación entre el clero y el laicado. Decimos que el clericalismo, una definición corriente que podemos encontrar en cualquier diccionario o en cualquier enciclopedia, no es más que una cierta intromisión, si se quiere, indebida del clero en la totalidad de los aspectos de la vida, en perjuicio del discernimiento correspondiente a los laicos. Étienne Gilson, caracterizado tomista de nuestro siglo, le ha puesto a esto el nombre de teologismo, si ustedes prefieren. Vale decir, la acentuación del razonamiento teológico en perjuicio de la tarea relevante de la razón especulativa y de la razón práctica. Es el caso de aquellas personas que todo lo consultan con el sacerdote y descargan su responsabilidad moral en el consejo espiritual. El consejo espiritual es absolutamente importante, legitimador y guía, pero no releva nuestra responsabilidad de discernimiento y de ejecución moral de las acciones. Se opone a este el concepto de laicismo. El concepto de laicismo, si ustedes quieren, puede tener su origen en la Revolución Francesa, en donde se eleva el concepto de derecho humano como opuesto y autónomo respecto de los derechos, si se puede hablar de esta forma, de Dios sobre sus criaturas. El laicismo constituye entonces, una cierta racionalización radical que está en la base de todos los movimientos, desde el otoño de la Edad Media hasta el día de hoy, que en desmedro de la sabiduría superior, que es la fe sobrenatural, lo resuelve todo en términos puramente racionales, incluso enfrentando la verdad de la razón con las verdades de la fe, oponiendo, la verdad de la razón con las verdades de la fe sobrenatural. Yo les diría que este concepto de laicismo o al revés, de clericalismo y de laicismo se corresponden sucesivamente con mi primero y tercer paradigma de la filosofía política. El primer paradigma es aquel en el que la política y la moral no se distinguen correctamente del razonamiento teológico. No hay una distinción concreta, una distinción para la unión, sino una resolución rigurosamente teologizante de los problemas que atañen a la moral y a la política. En cuanto que el tercer paradigma es aquel que, succionando el razonamiento teológico, da lugar a una teología natural creada por la razón humana. Es el extremo del laicismo, que promueve, por caso en nuestros días, la creación de una nueva religión laica, la religión política, la religión de Estado, en la expresión de Eric Feigelin. Hay un segundo paradigma que es el que corresponde a la idea de orden de los órdenes que he propuesto como síntesis de la totalidad de mi pensamiento filosófico-político. Es aquella que, apoyada en el modelo de la jerarquía celestial, de la jerarquía del cosmos, de Dionisio Areopagita, motivó la reflexión del siglo XII, del siglo XIII e incluso del modelo organológico, en el cual el orden político se subordina al orden cosmológico, especialmente bajo el concepto de ley natural, y luego ambos al orden sobrenatural. Es lo que llamo el orden de los órdenes. En este marco de referencia se sitúan las 5 vías que prueban la existencia de Dios en el modelo de Santo Tomás de Aquino. No importa aquí, en el caso de las 5 vías, que traigo a colación en este caso para referirme a la tarea de los laicos delante de Dios, en lo que yo podría llamar un sano laicismo, si se pretende
caracterizar, para diferenciarlo correctamente el laicismo iluminista, racionalista, digo, lo que importa aquí no es tan solo la comprobación por 5 vías de la existencia de Dios, sino el sedimento, el resultado que arroja cada una de las vías, a saber, el resultado de un mundo ordenado por el que recorre, por el que circula la idea de creación y de participación del ser y del bien en el origen y en la finalidad de todos los movimientos. Creo que con esto, para quienes conocen las 5 vías, ofrezco una síntesis suficientemente clara. El resultado de esto, a los efectos del problema que me toca, es mostrar el lugar relevante de los laicos frente al servicio de la fe sobrenatural cuyo depósito le cabe al clero. Esta es, podríamos decir, una sana relación entre el clero y el laicado delante de Dios. Si al sacerdote, como me decía un viejo maestro, no le podemos exigir como condición primaria el conocimiento perfecto de la filosofía, sino la santidad, conviene que el sacerdote sea antes que nada un santo, un hombre de Dios y luego un filósofo. Digo, pero si al sacerdote, o si prefieren al teólogo, le cabe la meditación de rodillas, otro tanto le cabe al filósofo que reconoce en la sabiduría justamente el camino hacia la fe sobrenatural en la medida en que ello le resulta posible. Cabe recordar aquello que enseñaban los griegos, Sofía, Phobos, Theou. La filosofía consiste en el temor de Dios. Argé, Sofía, Phobos, Theou. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. La sabiduría humana del laico está coronada por la fe sobrenatural, cuyo vínculo es el sacerdote que sacrifica en persona Christi para alcanzarnos ese camino de la santidad aquí y en el ahora hacia la eternidad, reitero, que son los sacramentos y el santo sacrificio de la misa. Pero hay una tercera, una cuarta, si prefieren, posibilidad, ya no de oposición entre el clericalismo y el laicismo, no de armonía entre el clero y el laico delante de Dios, sino que pone en conflicto tanto al laicado como al clero. Y esto es el producto de la reflexión de los laicos al servicio del clero. Me refiero al importante concepto dejado de lado en los tiempos que corren, a saber, la revisión integral de las consecuencias que ha traído consigo el Concilio Vaticano II. Como lo he dicho posiblemente en la entrega anterior en estos 2 canales, el Concilio Vaticano II no agotó sus efectos tan solo en la modificación de la Santa Misa para convertirla de sacrificio incruento en recordación y en cena en apenas acción de gracias, sino que se extendió a la reforma de todos y cada uno de los sacramentos de la Iglesia, comenzando por los sacramentos de las órdenes religiosas, del episcopado y del sacerdocio. Ha reducido las órdenes menores en favor solamente de las órdenes que conocemos ahora. Poco se ha reflexionado al respecto, pero es una reflexión debida a cierto laicado ilustrado. Cito por caso al autor por excelencia en este gran tema que pone en conflicto, como digo, al laicado y al clero, a Michael Davies en su obra The Order of Melchizedek, la Orden de Melquisedec. Allí se prueba con fundamento en las encíclicas, en las bulas, tanto de León XIII como en la encíclica de Pío XII, Sacramentum Ordinis, el carácter, el estatuto dogmático con que estos 2 grandes papas estatuyeron la fórmula precisa de consagración del episcopado a los efectos de que esa forma esencial transmita verdadera y efectivamente la sucesión apostólica, la plenitud del sacerdocio y la potestad de ordenar sacerdotes. El Concilio Vaticano II, como bien prueba Michael Davies, en la persona de Montini, continuador de Roncalli, encargó
al masón Aníbal Bunini la reforma del sacramento de la orden, quien operó esta reforma, auxiliado por 6 teólogos protestantes de origen anglicano, operó, digo entonces, la modificación del prefacio consagratorio mediante el cual se transmite la plenitud del sacerdocio y la potestad de ordenar otros sacerdotes, en el caso de los obispos, y la noción de sacerdote sacrificante para alcanzar la conversión de aquellos que están envueltos en las penumbras de las herejías y de las falsas religiones. Esta ya no es la forma mentis del Concilio Vaticano II que envuelve, que condiciona en lo inmediato la nueva fórmula del rito que se expresa en el nuevo prefacio consagratorio de clara impronta protestante, como bien lo prueba en un estudio meticuloso tanto el padre Anthony Secada, antiguo colaborador de Monseñor Lefebvre, a los efectos de esclarecer esta importante cuestión, como el autor que acabo de citar en el libro La Reforma del Prefacio Consagratorio, en el libro La Orden de Melquisedec. Esto es de la mayor importancia porque pone, digo, como entonces, en conflicto al laicado y al clero. ¿En qué sentido? En que nos pone en la situación tal de que hoy no sabemos si los sacerdotes que están diseminados y asignados en las distintas iglesias a lo largo y ancho del mundo son o no son sacerdotes debidamente ordenados. Si los obispos que los consagraron son o no son obispos debidamente consagrados. Es el caso dramático de aquel que se dirige a un cajero automático para sacar dinero y solo obtiene billetes falsos. Es el caso dramático del que va a un hospital y encuentra 100 médicos, de los cuales 90 posiblemente nunca se recibieron de médicos. Este no es un problema que estoy planteando a título personal. Estoy mostrando el ejemplo paradigmático de un caso de conflicto en la esfera del clero y del laicado, en las relaciones entre el clericalismo y el laicismo. No debe descartarse la contribución del laico delante de Dios a los efectos de establecer claridad en este asunto, porque la cuestión del examen del prefacio consagratorio, del rito montiniano, de impronta anglicana, prohibido expresamente ex cátedra por León XIII y por Pío XII, encierra conceptos fundamentalmente filosóficos, como aquel, por ejemplo, de la forma esencial. La forma esencial es la que le da unidad a la materia de imposición de las manos. Recomiendo en esto apenas la reflexión de los sacerdotes bien intencionados. Es que lo que ha ocurrido es muy grave y se debe precisamente al motus proprio de Joseph Ratzinger, en el cual habilitaba la posibilidad de rezar la misa conforme lo que llaman el modelo de la misa del rito extraordinario, que es el rito estipulado en Trento. Estos sacerdotes jóvenes, en la mayoría de los casos, llegaron a la misa tridentina creyendo de buena fe que todo se resolvía mediante el rezo de la misa conforme al misal de 1962. Pero han dejado de lado preguntarse ante todo acerca de su propia condición sacerdotal. ¿Era o no necesario solicitar la reordenación conforme al rito de León XIII y de Pío XII? Esta es una pregunta que dejo abierto para todos ustedes. Y esto atañe al bien del clero y también al bien del laicado. Es de la mayor importancia a los efectos de restablecer el único eslabón posible entre el mundo y la eternidad, entre Dios y las criaturas, los hombres, en un momento crítico de apostasía tan grande como el que se está viviendo hoy. Tal vez esto se trate sencillamente de un problema de discernimiento para muchos sacerdotes. Conozco el caso de sacerdotes que me han expresado las dudas bien fundadas sobre la base de esta importante bibliografía que no voy a agotar en la brevedad de 15 o 20 minutos, digo que se han planteado legítimamente la duda acerca de su propio sacerdote. Reservo sus nombres por una cuestión de discreción, pero no son pocos. Esto deja de ser un problema de discernimiento teológico para transformarse en un problema profundamente moral cuando esos sacerdotes, ya afectados por esa duda radical, aún así continúan ejerciendo el ministerio de la penitencia y el rezo del santo sacrificio de la misa, lo cual los constituye en ejecutores sin más de un acto sacrílego.
es de la mayor importancia a los efectos de restablecer el lugar del laico y del clero, el restablecimiento y la resolución de esta importante cuestión. Poco se habla de todo esto, pero en tiempos de Monseñor Lefebvre, cuando la misa tridentina era solo defendida por un pequeño conjunto de obispos, Monseñor Lefebvre, Monseñor de Castromayer entre ellos, era moneda corriente saber acerca de la necesidad de reordenación de los sacerdotes que provenían de la Novus Ordo respecto de la tradición. En un reciente, digo reciente porque ya ha fallecido, pero no obstante es reciente, Monseñor Tissier de Maliré de la Fraternidad San Pío X, legítimamente ordenado conforme al prefacio consagratorio de León XIII, como todos los obispos que ordenó Monseñor Lefebvre, digo, Monseñor Tissier de Maliré decía en una locución a propósito, en un sermón a propósito de la ordenación de sacerdotes en Poitiers, en Francia, que los católicos tradicionalistas no podían aceptar desde ningún punto de vista la ordenación de sacerdotes conforme al prefacio consagratorio impuesto por Montini sobre el molde anglicano de Bunini y los teólogos protestantes que le auxiliaron. Era necesaria su reordenación. El problema está abierto, quedan ustedes, sacerdotes jóvenes, afines, afectivamente identificados con la misa tridentina, esa importante misión del esclarecimiento y la correspondiente reordenación para que justamente la rehabilitación querida de la misa tridentina como única salida a los tiempos de apostasía, a los tiempos apocalípticos que vivimos, se convierta en una auténtica realidad, en el auténtico sacrificio que alcance la misericordia de Dios para con sus elegidos. Como dije otras veces, dicho sea esto, no para mal de ninguno, sino para bien de todos. Les agradezco la atención y tal vez nos encontremos en alguna futura entrega.